Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares en nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be. Para nosotros es un placer ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos y vamos a comenzar el capítulo 5. Terminamos el capítulo 4 la semana pasada hablando sobre el elemento de la tempestad. ¿Cuántos se acuerdan de la tempestad? ¿Qué decíamos de la tempestad, muchachos? A ver. Que bueno, habían partido y el Señor había caído en un sueño profundo y de verdad que la marea estaba muy fuerte, de verdad que sí, inclusive que tapaba la barca, pero ellos asustados fueron viento fuerte, fueron a despertar al maestro que estaba descansando. ¿Cómo lo despertaron? Asustados, estaban agitados. ¡Maestro, vale! Le dijeron, maestro, párate que perecemos. Así le dijeron. ¡Maestro! ¡Despiértate que vamos a morir! ¡Estás durmiendo ahí! ¿Ah? Eso fue. ¿Por qué? Tenía miedo, ¿Por qué? porque su fe no había fue probada. Su fe, poca fe, ¿verdad? Antes ¿Qué de dijo nacer. Jesús? ¡Ay, verdad! ¡Sálvalo, Dios mío! ¡Ay, no vamos a hundir aquí! ¿Qué dijo Jesús? Pero él reprendió al viento. Hombre, pues poca fe, ¿por qué duda? ¿Por qué duda? Ahora, dígame usted, en medio de la noche en una barca, hundiéndose, en una tempestad, más de uno de nosotros ya hubiéramos pegado el grito. Ahora, ¿por qué Jesús en medio de una tempestad hundiéndose la barca, hermano? En medio de la noche. Y no eran unos barcos modernos de hoy. Es una barquita que ni luz tenía. En medio de la oscuridad, nublado, había una tempestad. ¿Por qué Jesús? Bueno, si Jesús le había dicho, los haré pescadores de hombres, ellos no tenían que temer nada. O sea, si el propósito de Dios no se ha cumplido en mí, yo no me voy a morir, entonces no tengo que tener cuidado. Señor, estamos en tus manos. Tu propósito no se ha cumplido en nosotros y de esta vamos a salir. Eso tenía que haber dicho. ¿Por qué? Porque entonces Jesús, ¿tú crees que Jesús no se echó a dormir a propósito? Claro que sí. Y entonces Jesús se levantó y reprendió el viento del mar. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Los discípulos en ese momento, todavía no apóstoles. ¿Qué dijeron? ¿Que quién era ese? ¿Quién era? ¿Quién es este? Que aún lo el viento y no le obedece. ¿Qué enseñamos la semana pasada? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque la creadora creó el mar. El creador de la Porque al único que la creación obedece es a quien que lo creó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios puso leyes. Al mar le dio leyes. Entonces viene Jesús y le dice, calla, enmudece, y todo se hizo una gran bonanza. Imagínese usted eso. ¿Quién es este? Sí, ellos sabían que era el Hijo de Dios, pero no sabían la magnitud de quién era el Mesías. Y era el mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Juan dijo, vimos su gloria, palpamos al verbo de la vida. Muy importante eso. Capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar. ¿Por qué? Porque estaban en el mar en la tempestad, ¿verdad? A la región de los Gadarenos. Lean todas sus Biblias. A la región de los Gadarenos. ¿Por qué era la región de los Gadarenos? Porque estaba el endemoniado ahí. Entonces se llamaba la región. La región ¿Por qué se llamaba la región? No, la región no se llamaba la región de los Gadarenos. Gadara. Gadareno es el gentilicio, como Venezuela, venezolano.
la región de los Gadarenos o de los venezolanos. Era el gentilicio. La región era Gadara, ¿ok? ¿Dónde vivían los Gadarenos? En Gadara. Ok. Salió el barco enseguida, vino, y cuando salió de él, y salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Mira aquí que dice un espíritu. ¿Ok? ¿Un espíritu cómo? Inmundo. ¿Qué representa la inmundicia? Marque esa palabra ahí, inmundo. ¿Con qué E está espíritu? Pequeña. Ok, eso diferencia el espíritu de Dios a un espíritu cualquiera. Ok, la palabra espíritu también con E minúscula se refiere al espíritu humano también. Mire usted, espíritu se refiere a un ser espiritual. ¿Okay? El Espíritu Santo es ¿qué? ¿Es una fuerza activa o es una persona? Ajá. ¿Qué era un espíritu? ¿Qué es un espíritu inmundo? También un ser. Es un ser. Pero mire la diferencia entre... Es importante la pizarra para tratar con los desortóxicos. Los términos. Espíritu. Vamos aquí. ¿Qué nos refiere la palabra espíritu? Que nos refiere a un ser, ¿verdad? Ahora mire usted. Cuando se refiere al Espíritu de Dios, usa la palabra santo. Cuando se refiere a un espíritu demoníaco, de la oscuridad, de las tinieblas, usa la palabra inmundo. ¿Qué nos infiere eso? ¿Qué nos infiere eso? Sencillo. La naturaleza Caída. no. La naturaleza del ser. ¿Nosotros somos qué? ¿Santos o inmundos? Santo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpió y nos dio su espíritu santificador que nos guía a su santidad, ¿verdad? Por eso ya no practicamos el pecado como antes, aunque la carne a veces quiere, el espíritu siempre nos redarguye, nos reprende, nos guía a su santidad. ¿Verdad que sí? Sí. Porque aquí todos somos tentados. El que no, por favor, dígame si tiene una aureola, se convirtió en un querubín. Mandarlo para el cielo. Todos somos tentados, ¿verdad que sí? Pero ¿qué nos hace que no pequemos? El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Mire usted, este espíritu era inmundo, inmundicia. Refiere a su naturaleza. Es un espíritu inmundo, pervertido. ¿Ah? Dios es un Dios de orden, de santidad y de limpieza, de pureza. El Espíritu de Dios es santo. ¿Qué significa la palabra santo? Puro, apartado de, consagrado para. ¿Ok? El inmundo es contaminado. Este espíritu era un ser de inmundicia que guiaba a todo aquel que gobernaba ese espíritu hacia la inmundicia, hacia la perversidad, no a la santidad. Como el Espíritu Santo nos guía a la santidad porque Él es santo, puro, alejado del pecado. Vamos a ver cómo tenía este espíritu que es inmundo a este hombre. Tenía su morada en los sepulcros. Mira dónde este espíritu guía a una persona a vivir. La región, ¿qué era un sepulcro? Cementerio. Cementerio, donde estaban que muertos.
Satanás es el reino de la muerte. ¿Ok? El espíritu inmundo que habitaba en este hombre, que bueno, Mateo dice que es legión, eran muchos, ¿ok? Guiaba a este hombre a vivir en los sepulcros. ¿Ok? Y me imagino cómo estaba ese hombre de zarrapastroso, ¿no? De sucio. Porque todo lo que hay en el espíritu se refleja en... mira, hermano, esto es tan tremendo que a veces pareciera mentira, pero Dios no... O sea, no es pecado ser desordenado, que ya es un extremo. Pero si Dios es un Dios de orden y vive en nosotros, oye, uno no puede sentirse mal. O sea, Dios nos guía a ser ordenado. ¿Me entiendes? Y Satanás siempre guía a la gente hacia la inmundicia, hacia lo sucio. ¿Ok? Por eso Satanás tanto cuando ata a una persona, la lleva al estado de inmundicia, que la gente vive en la calle tirada, sucia, tuerce la imagen bella que Dios hizo del hombre. La idea es mostrar a un hombre, como usted lo ve así, está así su espíritu. Aunque, por eso le digo, que he visto gente muy bien arregladita que está más oscuro que cualquier cosa. ¿Entiendes? O sea, por eso le digo, no necesariamente siempre, pero puede ser el hombre más desordenado, pero Dios siempre te lleva al orden, que es otra cosa. Puede ser que Dios esté tratando contigo. Hay contextos donde no nos permite ser muy ordenados, pero el elemento, mire cómo este espíritu que vivía en este hombre lo llevó a vivir en los sepulcros, ¿no? Y eso fue el extremo de su inmundicia. O sea, Sí, hasta donde estaba ese hombre ya bien cautivado. Y sigo diciendo, versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie podía dominar. Así sería, aquí vemos un poder no normal. ¿Usted no ha visto esos programas? Por ejemplo, hay un programa no sé si en History Channel, que habla de los superhumanos. Gente que tiene una fuerza más allá de lo normal, cosa, Tuzán, el otro, gente que se le monta un martillo y nada. Eso no es una cuestión mental, un elemento espiritual. Es más, yo una vez en una liberación vi como lo agarraron a una mujer, una señora, puedo decir, 55, 56 años. Y cómo agarraron porque estaba tratando de golpear esa gente que no tiene autoridad, ¿será? O fe. Pero bueno, estaban tratando de dominar y Vico los voló a todos como un... Y esto nos habla de un poder sobrenatural que no es normal. Este hombre lo amarraban con grillo y cadena y todo lo rompían. O sea, habla del elemento del mundo sobrenatural. Tipo el exorcista, cosas así. ¿Se vio? Y uno lo puede ver, lo que pasa es que a veces vemos con los ojos naturales, pero lo que ocurre en el mundo espiritual es tan real que va paralelamente ocurriendo con el mundo natural. Hay lo espiritual ocurriendo detrás de todo esto. Versículo 4. 5.
Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Porque además el demonio intenta matar a la persona. Tenemos casos de personas que se han intentado suicidar. Aquí tuvimos un muchacho que él había estado en el satanismo. Pues. Él era palero, hacía actos con los muertos. ¿Entiendes? Y él había tenido intentos de suicidio varias veces. Y una vez me lo llevo yo para Pollos KFC ¿cómo se llama eso? En el Boulevard de Sabana Grande. Estamos comiendo y yo estaba discerniendo lo que ocurría con ese muchacho, hablando. Y llegó un momento cuando estamos hablando de su vida espiritual donde el muchacho empieza a incomodarse, a sudar frío. Entonces yo, discerniendo la cuestión, no seguí hablando para que no se manifestara en plena restaurante. Cambiando la cosa, le dije, mira, ¿y cómo está tu mamá? Cuéntame. Entonces la cosa fue, y yo dije que tenía que ministrarle. Pero como aquí estamos todavía no nos hemos mudado, bueno, él había venido el Señor, pero no había creído verdaderamente. Él después me lo confiesa. Pues entonces yo lo cito a mi casa, la casa pastoral, y bueno, con mi esposa. Bueno, cuando no termino de empezar a ministrar, cuando se ha manifestado esa cosa tan terrible. Una cosa demoníaca del mismo infierno. Intentaba matarlo, pegar la cabeza contra el piso. ¡Pah! Se daba. Y yo le daba la orden de salir, no se iba. ¿Sabe por qué? El demonio le hablaba. Él nunca se había arrepentido. O sea, tenía derecho legal el demonio. ¿Entiendes? Después yo hablo con él y tengo que decir, toma control. Tuve que llamar, yo no sé, porque estaba sin fuerza. Porque quería matarlo. Y ya después que logro hablar con él, me dijo, pastor, le voy a ser sincero, yo no me he arrepentido. Yo vine por esta persona, pero realmente yo no pertenezco a este reino. Y se fue, no vino más a la iglesia. Miguelito. Entonces, claro, Satanás seguía teniendo su derecho legal y no se iba a ir. Porque ¿qué le quita el derecho legal? El perdón de los pecados. Entonces ya Satanás no puede seguir ahí. ¿Ok? Pero me acuerdo yo de ese poder que no era normal en una persona. Lo que operaba en ese muchacho. ¿Me entiende usted? A diferencia del gadareno que vino a los pies rendidos buscando ayuda. Entonces, vamos a ver. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué hace un demonio? Mira, nosotros hemos visto casos donde la persona que tiene problema espiritual se quiere ir. Entonces quédate tranquilo. No, tranquilo. El demonio sabe que va para afuera. Hemos visto ese tipo de casos. ¿Qué hizo aquí? Aquí no pasó eso. Porque aunque el demonio lo tenía dominado, el ser quería ser libre. Estaba harto de esto. ¿Qué pasó? Al ver a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ayúdame, por favor. Y aquí habló fue el demonio. Pues se manifestó, lógicamente. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué lo atormentaba? Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Mira que no lo ató. La doctrina de atar demonios no es bíblica. Se ata y mañana se suelta otra vez. ¿Qué pasó? En mi nombre echarán fuera demonios. Fuera.
y le decía, sal de él. ¿Quién ató? Según nosotros hemos visto y estudiado aquí esos pasajes donde habla del hombre fuerte. ¿A qué se refería eso? A la victoria de Cristo sobre él en la cruz, despojándolo, quitándole las armas. Por eso Satanás no tiene autoridad sobre la iglesia. Eso está claro, ¿verdad? Y le decía, sal de él, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Mire qué, mire usted algo aquí. En el versículo 2, creo, sí, dice un hombre con un espíritu inmundo. Mira que dice un. Pero aquí cuando le pregunta, le dice, ¿cómo te llamas? Le dice Legión. Legión, porque somos muchos. La palabra legión era utilizada también en el orden militar para hablar de 1000. Una legión son 1000. Ahí había 1000 demonios. Entonces, ¿por qué dice uno y después dice legión? Muchos. Porque el espíritu dominante era el quien hablaba ahí. Un espíritu era el quien dominaba. Pero los otros eran... Fíjate algo. La enseñanza que vimos en Mateo. Cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos buscando ¿qué? Reposo. Y no lo halla. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Por qué salió? Porque salió a pasear, voy a comprar, no, lo sacaron. ¿Qué? Y dice, volveré a mi casa donde salí y hallándola adornada, arreglada ahí, vacía, mira. Vacía, no estaba el Espíritu de Dios ahí. Estaba muerta espiritualmente. Estaba arreglada y adornada porque el trabajo de Dios que había empezado a hacer en su vida. Pero ¿qué ocurrió? Hubo una situación donde ya el Espíritu de Dios no estaba, muerte espiritual. Práctica de pecado que le da derecho. Dice, buscando otros 7 demonios peores que él. O sea, el espíritu que dominaba esa persona, buscó a otros. Pasó una rumba, pues. Y habitando ahí, el estado de aquel hombre vino a ser peor que el primero. Mira, lo peor que se puede hacer es manifestar liberación a una persona que no se ha arrepentido. Porque primero no va a ser libre. O segundo, lo que va a ocurrir es que pudiera ser libre porque la gente tiene la necesidad, pero no se ha arrepentido y sigue en sus pecados. Cree en Jesús, pero no se ha arrepentido. Y llega un momento donde él sigue practicando el pecado y la persona recurre. ¿Usted no ha visto en las iglesias? Una persona se manifiesta cada rato. ¡Ah! Bueno, y esa persona no se le ministró ya. ¿Qué pasa? Bueno, una persona recurrente en el pecado. Y cada día es peor, más bien se le está haciendo daño al ministrarlo. Pero vamos a ver en el tercer nivel, guerra espiritual de liberación. Porque ¿qué pasó? Porque en el mundo espiritual los demonios no trabajan solos. Por eso es principado, potestad, gobernador. O sea, Satanás tiene un orden. ¿Para qué? Para destruir a una persona. Cada día es peor y peor. Hasta la persona llega un momento donde la misma persona se suicida. Hay cantidad de gente lanzándose al metro de Caracas casi que todos los días. Yo que viajo todo el tiempo en metro, que se apagaron la luz. ¿Por qué? Porque se suicidan. La voz del Satanás lo lleva a matarse. Este hombre ya se estaba dañando. Bueno, y el mismo diablo lo llevó al sepulcro para que se acostumbre a morar ahí toda su vida. Porque para allá es que lo llevaba Satanás. Y dice, un espíritu inmundo, y después dice legión, somos muchos. Porque el espíritu que presidía a los demás se llama el espíritu gobernante. ¿Ok? Pero no eran uno, eran muchos que vivían ahí.
Entonces vemos algo muy importante. Ahora, muy bien, aquí Jesús le pregunta a los demonios, ¿cómo te llamas? Hoy en día hay una doctrina basada en este versículo que le preguntan a los demonios, ¿de dónde vienes? ¿Con qué intención vienes? Y ya el diablo te va a decir, vengo para matarte, eso es obvio. Pero, ¿tú crees que los demonios mentirosos te van a decir la verdad? Jesús interroga porque el mismo demonio increpa a Jesús. Identifícate, porque ahí está hablando el Hijo de Dios, el creador de todo, el autor de la vida, todo lo creado. O sea, tenía la autoridad porque el mismo Dios era. En Mateo dice, viniste antes de tiempo para tormentar. Entonces, ¿por qué? Porque llegará un tiempo donde los demonios serán echados al lago de fuego, todos, con Satanás. Entonces, viniste antes de tiempo. Los demonios saben que llega un tiempo. Entonces, ellos no nos envían al abismo, ¿no? Que todavía no ha llegado el tiempo, lo enviaron a los cerdos. Aquí lo vamos a ver. Entonces te ve a la gente, te echo fuera, Satanás, en el nombre de Jesús, te echo a los abismos, lo más profundo, para que no salga. ¿Quién te mandó a ti a echar al abismo a nadie? ¿Quién va a hacer eso? Jesucristo en su reino. Porque los demonios todavía están libres por el plan de Dios. Porque el hombre sigue pecando. Pero llega un momento donde la misma Biblia dice que Satanás será echado al lago de fuego. Ahí es donde ellos serán echados. ¿Entiendes? Hay unos espíritus encarcelados por el mismo Dios. ¿Qué nos mandó el Señor? ¿A echarlo a los abismos? No. El Señor nos mandó a echarlo fuera, sencillamente. Echarán fuera demonios. Ni Jesús mismo los mandó al abismo. Pues. Vamos a ver. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, porque además Jesús, siendo el Señor, podía enviarlos fuera de la región. Acuérdate que los demonios trabajan por territorio. Por eso recuerden que Satanás no es omnipresente. ¿Qué hace Satanás? Muy bien organizado para llegar a todas las naciones. O sea, 1/3 de la población mundial, perdón, 3/3 de los ángeles del cielo se rebelaron. No es poco, no es poco, más los demonios. Entonces, mire usted, por ejemplo en Daniel, el espíritu de Grecia, el espíritu de Persia. Gabriel y Miguel vinieron a pelear contra ellos. ¿Por qué dice de Grecia y de Persia? Porque son espíritus que dominan una región, que operan en una región. Ahora, hoy hay una doctrina que es lo que se llama cartografía espiritual, que no es bíblica y que no es así. Por ejemplo, ¿qué hace la cartografía espiritual? Marca la región en mapas y según los pecados que ocurren, tú identificas una manera de operar del Satanás. Pues Satanás te muestra su naturaleza con los hechos. ¿Ok? Borrachera, prostitución, drogadicto, diferentes tipos de pecados y de espíritus inmundos que influencian ese pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a reprender, echan fuera. Yo le digo algo. Si así fuera, ya hubiéramos libertado el mundo. ¿Saben con la autoridad que Cristo nos dio como iglesia? ¿Por qué no se van? Jesús entendía esto. Ese principio espiritual, porque además que él vino del cielo. El pan del cielo que vino. Pero si Jesús hubiera entendido que eso era así, se hubiera subido al monte de los olivos y hubiera reprendido todo ese poco de demonios de Jerusalén y entonces toda la gente quedando libre. ¡Ah! Todos los demonios huyendo. Y Israel hubiera quedado libre. ¿Por qué no es así? Dígame, ¿qué cree usted? Es una decisión personal.
No, pero la autoridad la tengo yo como hijo de Dios. Yo tengo la autoridad de Cristo. Yo creo que yo soy hijo de Dios y los demonios se me sujetan. En el nombre de Jesús. Pero ¿por qué yo no me voy a parar afuera y decir todos los demonios que operan en esta región capital venezolana se van, como están haciendo hoy, Sí, no se arrepienten, actos pero proféticos y demás cosas? tienen derecho legal sobre Porque, bien lo has dicho, si la gente no se arrepiente, Satanás sigue teniendo derecho legal sobre ellos. No se van a ir con toda la autoridad que tengan. Por eso Jesús habló de las señales dentro de la predicación del Evangelio. Esta señal dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjate tú que va acorde a la predicación del Evangelio. Esa es la premisa. O sea, Jesús libertaba a los endemoniados cuando él iba caminando predicando el Evangelio. La gente venía, traía a los endemoniados y quedaban libres. Porque la gente creía que él era, que tenía algo diferente. ¿Verdad que sí? Entonces, la tierra será liberada cuando Cristo regrese por segunda vez y haya milenio de paz universal según Apocalipsis 20 e Isaías 11. ¿Cuándo tenemos que echar fuera demonios? Montándome en el Ávila diciendo todos los reyes, los demonios están ungiendo con aceite las ciudades, están clavando disquetacas, echando sal. Mira, eso es brujería, hechicería. A mí un pastor, vamos a ungir la ciudad. No voy a ungir ninguna ciudad. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio, vamos a predicar. Y el que crea en el Señor Jesucristo, yo le aseguro que esos demonios se van a ir. Porque Cristo quitó sus pecados. ¿O no? El que sigue pecando, ni que yo me pare ahí, todos los demonios de drogadicción, ahora, en el nombre de eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tener conciencia de los pecados y los elementos espirituales, los espíritus mundos están operando, a fin de pedirle al Señor que cuando vayamos a predicar el Evangelio, esa gente sea libertada. ¿Verdad que sí? Eso es el deber ser. Pero si no salimos a predicar el Evangelio, ni que me ponga aquí, ahora todos los demonios a aquel bar, se van todos, nada, mijo. Así no es la cosa. Y ya hubiéramos libertad al mundo, hermano, te repito. Pero te caen a golpe. ¿Me entiendes? Entonces cuando que hay en mi pueblo hacen, Ajá, salen un grupo de personas Ajá. alrededor del pueblo ajá. y llevan aceite para ungir el pueblo. Dígame cuándo Jesús hizo eso. O cuándo los apóstoles. Un solo versículo. Uno. ¿Qué dice del aceite? Si alguno estuviera enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite la oración de fe, sanará al enfermo. Nunca, ¿sabe qué representa el aceite? En el Antiguo Testamento, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo usted lo recibió cuando creyó. Si eso fuera así, mi hermano, su pueblo ya estuviera libre. Pastor, y hay algo muy importante Ajá. que dice el texto de Grecia, dice, úngelo con aceite. Nunca dijo, el aceite sana. No, dice la oración de fe salvará. Como ellos dicen, el aceite sana. No, porque el aceite en el Antiguo Testamento se mandaba a ungir con aceite. Era representación del Espíritu Santo, igual que la sangre de los carneros. Era representación de la sangre de Cristo. Pasa que nosotros muchos los evangélicos vivimos en el Antiguo Testamento todavía. Cuando Cristo es el cumplimiento de esa ley. ¿Me entiendes? Cristo es el Cordero Libertador. Y nos envió el Espíritu Santo que vino del cielo y nos ungió. ¿Y qué dijo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ahí está. Es el Espíritu. Con el espíritu. Está en mí, está sobre. ¿Para qué? Para pregonar libertad, para traer, para predicarle a los pobres en el espíritu, a los mendigos espirituales. ¿Ah? Dice, para sanar a los quebrantados de corazón, a los heridos emocionales. No es psicología ni siquiera, es el Espíritu Santo.
para sanar a los quebrantados de corazón. O sea, ¿dónde están las áreas de las emociones? Lo de emociones hechas a pedazos. Gente que Satanás ha destruido en relaciones matrimoniales, en relaciones de padre e hijo, en situaciones, bueno, de amistades. Satanás, bueno, tiene un mundo destruido emocionalmente. Cuando la gente viene a Cristo, el Espíritu Santo que ha ungido a la iglesia, no solo liberta, sino trae sanidad al corazón. Yo les expliqué una vez cuando yo estaba con mi hijo y empecé a jugar y resulta que empecé a llorar desconsolado. Ya estaba en el ministerio y todo. Y resulta ser, como el Espíritu Santo nos perfeccionará hasta el día de Cristo, que yo vengo de familia disfuncional, de padres divorciados, yo nunca viví eso de jugar con mi papá. Y eso para mí era terrible. Cuando empecé a jugar con mi hijo, resulta que la presencia de Dios fue tan fuerte que yo me quebranté y empecé a llorar. Pero ahí la presencia del Espíritu Santo me doblé tanto de rodillas que me tiré a llorar y me levanté lleno de gozo y de alegría. O sea, el Espíritu Santo. Y dice, a traer libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos y a sanar a los oprimidos. Vista a los ciegos y a proclamar el año agradable del Señor. O sea, predicación del Evangelio de la Gracia. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ha ungido para que prediquemos. Con poder del Espíritu, la gente queda libre. Mire usted. Si nosotros no salimos a predicar el Evangelio y no cree la gente, no van a poder ser libres. Porque ¿por qué Satanás tiene atado al mundo? La respuesta es el pecado. ¿Para qué vino Cristo a morir en la cruz? Para quitar nuestros pecados. Si la gente no cree, los pecados no les son perdonados. Y si los pecados no son perdonados, no pueden ser libres. Porque ¿quién nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz? Cristo Jesús. La salvación y la libertad es por fe. Ahora, cuando se les predica el Evangelio, yo con la autoridad que tengo como hijo de Dios, le reprendo a los demonios y se van a ir. Eso hago yo cuando yo predico. Y la gente pasa y cree, yo creo en el Hijo de Dios, creo que Él murió por mis pecados. Todos los demonios, ¡pum! Inmediato. Eso es insofacto. Y inmediato le pongo la mano y recibe el Espíritu Santo. Y bueno, lloran, se quebrantan. ¿Me entiendes? Y salen. He visto casos hasta que mujeres se han ido para su casa quebrantadas, llorando en el Espíritu. Todavía. Ministrando. Entonces, ¿qué es lo que trae libertad? La fe del Hijo. Cristo echaba fuera demonios. No montaba una ciudad. No es una montaña. Ahora todos los demonios de la ciudad se van. No porque la gente sigue pecando. Si ellos no se arrepienten. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que le da derecho a Satanás a operar en el mundo? El pecado. Por eso es el Dios de este mundo. Influenciando. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2. Y dice que el príncipe de la potestad del aire opera sobre los hijos de desobediencia. Mira la palabra operar. Efesios 2. ¿Qué nos hizo que Satanás nos dejara libre? Y que viniera el Espíritu Santo a nuestra vida. Que hemos creído que Jesús es nuestro Salvador. El Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué recibe? Porque Cristo estaba predicando y llegó a Gadara y el demonio se le tira. Entonces le dice, no nos eche fuera de la región. Versículo 10. ¿Y qué hizo Jesús? Te van de esta región ahora. Estaba ahí cerca un monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios. Mira cómo le rogaron toditos, las legiones que estaban ahí. Diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos allí. Jesús le dijo, no, váyanse de la región ahora. Les ordeno se vayan ahora. No, le dijo, ¿qué le dijo? Luego Jesús, versículo 13, y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos del hombre, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar, y en el mar se ahogaron. Se quedaron sinceros también. Pero no los echó fuera de la región, ¿por qué? Porque no era el tiempo. Porque eso va a llegar a un tiempo donde, así como Dios va a condenar al pecador, también a Satanás y a su reino. ¿Me entienden?
Y dice la Biblia que ese es el gran juicio del trono blanco, después de los 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, 21, 22. O sea, Dios no nos mandó a echar fuera de la región a nada. Nos mandó a predicar el evangelio y echar fuera a los demonios de aquellos que creen en el Señor. Mira, a mí me ha tocado, yo trabajaba con indigentes llevando el alimento y le predicaba el evangelio. Y yo oraba por ellos para que los demonios salieran. ¿Sabes qué no pasaba? Uno que otro. ¿Por qué? Porque ellos no creían en el Señor. Ellos querían seguir bebiendo aguardiente. ¿Me entiendes? Entonces, si no creen en Jesús, no pueden recibir libertad. Porque solo Jesús quita los pecados. ¿Me entiendes? Satanás es el autor del pecado. Entonces, por eso Jesús no... Si hubiera sido así, ya de antemano, Jesús le hubiera dicho a los apóstoles, móntense en una montaña hecha en aceite. O lo de la sal. Eso es hechicería. ¿Qué hacen los peleadores de sumo? Cuando van a pelear. Agarran sal y la echan. Disque para ahuyentar los espíritus malos. Es lo mismo. Están haciendo muchas iglesias. Imagínate, irás a tener un paquetico de sal cada vez que vayas a reprender demonios. Hay un hermano que había llegado a tal extremo, esa doctrina errada. Entonces, Papita siempre me hace reír porque él me dice, pastor, llegó un momento que sí, y me va a arruinar esta sal. Y yo, Señor, proveo. Cuando no tengo para comprar sal, y yo me reía. Entonces me dice, pastor, lo que es la ignorancia. Sí, hermano, porque el ciego, guiado por otro ciego, los dos caen en un hoyo. Y además, pastor, que eso es incongruente, porque si el Señor nos ha dado autoridad a nosotros, Claro. primeramente dice que somos sal de la tierra. Nosotros somos la sal. tierra. Y de hecho que el Señor nos dice en Lucas 10:19, que dice que he aquí yo doy potestad, o sea, nos está dando potestad sobre Por eso. todas esas huestes de maldad de Ahora, nosotros. cuando los demonios vienen contra nosotros sí tenemos poder y autoridad para echarlo porque no nos puede tocar, pues somos de Cristo, somos del reino de la luz. Pero de otra persona que sigue en sus pecados, ¿por qué Jesús teniendo autoridad no le echó fuera a los demonios a los fariseos? Porque ellos no creían, eran incrédulos. Ahí está la clave. Donde nació el mismo. Mire, hermano, nosotros con tanto poder no podemos libertar una ciudad, un pueblo, Bueno, en Nazaret. no podemos libertar el mundo. Hermano, eso no va a ocurrir. Número uno, porque la misma Biblia nos revela que en el Apocalipsis, Mateo 24, el mismo Jesús dijo que vendría gran tribulación sobre el mundo, porque no todos creerán. ¿Entiendes? Ahora, que nos mandó el Señor a predicar en todas las naciones. ¿Cuál es nuestro trabajo? Sencillamente prediquemos. El que no se convierta, no le dará cuenta al Señor. Y será juzgado porque la paga del pecado es muerte. ¿Dios quiso juzgarlos? No. Dios quiso salvarlos, pero ellos rechazaron el amor de Dios. Entonces, eso de echar aceite no lo haga más, hermano. Porque además, los churupos de la vaga, el aceite de oliva lo puede usar en la casa. Y le puede ayudar más a usted a su salud que echarlo por la calle. Pero cuando se le van a poner las manos a la persona que está enferma, ahí sí. Bueno, es diferente porque la Biblia sí te da indicaciones sobre eso. Pero no es necesariamente si no tienes aceite, no, porque dice Jesús que poniendo las manos sobre algunos enfermos eran sanados. Que la clave es poner las manos. Y bueno, aquí nosotros tenemos en discipulado, el tercer nivel, la doctrina de imposición de manos, que no todas las enfermedades se le pueden poner manos, porque hay enfermedades producidas por demonios y hay enfermedades producidas por el mal cuidado del cuerpo y de la generación. Entonces uno tiene que discernir, por eso el hombre espiritual tiene discernimiento. ¿Entiendes? Jesús a todos no le puso mano. Mandaba la palabra, sé sano, a otros sí les ponía mano. Por ejemplo, hay una enfermedad, por ejemplo, el caso del hombre mudo y sordo que tenía el espíritu, y le digo, espíritu mudo y sordo, sal de él. Y saliendo el espíritu, el hombre habló. O sea, hay enfermedades producidas por demonios, la mayoría de los cánceres. Uno tiene que discernir
Por ejemplo, yo a veces mando a pasar a la gente a orar por los enfermos, no a todos les pongo la mano. A unos les reprendo el espíritu de enfermedad, a otros les pongo la mano. Eso es importante. ¿Qué nos da esa capacidad de discernimiento? Nuestra relación con Dios. Si no tenemos relación con Dios, no somos llenos del Espíritu y por consiguiente no podemos discernir o percibir las cosas del Espíritu. Todavía nos queda tiempo, qué bueno. Vamos a seguir aquí. El versículo 14. Y los que apacentaban de los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Mira cómo dice ahora en singular, del demonio, no de los demonios. Porque saliendo el que dirige su vida, salen todos los demás. ¿Ok? Y que había tenido la legión, mira, ahora dice legión, habiendo salido del demonio, que había tenido una legión. Sentado, vestido en juicio cabal, tuvieron miedo. O sea, esto no es normal. Esto me hace ver un poco de evangélico una vez. Ay, normal. Estoy sentado en una iglesia y, bueno, yo no quería mucho en manifestación de demonios. Cada vez que nombraban al diablo, decía, ay, no, bicho, se reprenda al diablo, no, ese bicho aquí. Tranquilo, que el mayor que está con nosotros que el que está en el mundo. En vez de ellos tenerle miedo a nosotros le tenemos miedo a él. ¿Qué es eso, chica? No, entonces, un día, ellas están, lógicamente, están sentadas en las primeras dos filas. ¿No? Los servidores, los diáconos y todo eso. Y entonces en una administración se manifestó un endemoniado. Entonces uno de los hermanos que va a ministrarle y salieron corriendo, todo el mundo corriendo. Yo me quedé asombrado, yo me quedé petrificado. ¿Qué pasó aquí? Tenía miedo a una mujer endemoniada. Entonces, porque a veces la gente piensa, bueno, Dios nos dio autoridad, entonces el diablo es que nos tiene que tener miedo a nosotros, no nosotros a él. Y entonces la gente piensa que el ministerio de liberación es quien tiene el poder para echar fuera demonios. Yo quiero que usted me consiga un solo versículo bíblico o organización bíblica que hable de un ministerio de liberación. ¿Existe eso? No son 5. Bueno, ponte los 5 ministerios de Efesios 4:11. Apóstoles, evangelistas, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Pero ponte, bueno, los dones. Pregunto, ¿la liberación es un don? No. Entonces busquen los dones espirituales en Romanos 12, 1 Corintios 12, no hay ningún don hay don de discernimiento de espíritu, que es otra cosa. ¿Qué dice la Biblia? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, la autoridad para echar fuera demonios la tiene todo creyente. Todo creyente. Porque es la autoridad en el nombre de Jesús. Es la autoridad espiritual que todo hijo de Dios tiene contra Satanás. ¿Entienden? Y es la autoridad que Dios le dio a la iglesia para que predique el evangelio. ¿Entienden eso? Eso no es de un ministerio. Ahora bien, en las iglesias, que es lo que nosotros hacemos, hay gente preparada y capacitada con el conocimiento para hacerlo.
No todo el mundo está en la capacidad. Aunque todos tenemos la autoridad, no todo el mundo está capacitado para hacerlo. Que es diferente. Cuando impone mano, cuando no. Eso hay que saberlo. Desarrollado el discernimiento. ¿Verdad que sí? ¿Qué espíritu está operando? Probar los espíritus, pues no todos son espíritus de Dios. Entonces, ¿usted cree que el don de hablar en lengua es un don del espíritu? ¿Usted cree eso? Yo hablo en lengua, eso es un don maravilloso para mí. Es un don donde yo hablo en el espíritu, misterio de mi carácter y mi espíritu es edificado. Pero usted sabía que Satanás también imita eso. A mí me tocó ver una administración, un hombre hablando en lenguas indias, los santeros que manifiestan, hablan lenguas indias y en lengua. Y yo inmediatamente, discerniendo el espíritu que eso no era de Dios, reprendí eso, inmediatamente manifestó aquella loco. Porque el espíritu nos da testimonio. Rechazaba eso. No todo el que habla en lengua es porque tiene el espíritu de Dios. ¿Yo? No todo el que danza es porque tiene el espíritu de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Hay cosas que no son propias del Espíritu Santo. Usted discierna. Entonces vemos aquí que, bueno, Jesús que estaba bien preparado. Bueno, porque además que Jesús le dio autoridad a todos los discípulos, pero los mismos discípulos tenían poca fe y bueno, algunos no podían, los demonios no se le iban. Ya ese tema llegaremos ahí cuando llegaremos al monte de la transfiguración. No, ya falta poco porque el marco es corto. Bueno, versículo ¿cuál? Estamos en el 16. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido al demonio. Mira el demonio en singular ahora. ¿Ok? Y lo de los cerdos. ¿Por qué los cerdos? A ver. Animal inmundo. Porque en la ley representaba un cerdo, era un animal inmundo. Como el espíritu era inmundo, allá pues. ¿Ok? Acuérdate que Jesús caminó en la ley. Y en su sangre dio inicio al nuevo pacto. ¿Ok? Fue obediente y en su justicia nos justificó a nosotros por medio de la fe. ¿Ok? 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Mire usted, con una gente así yo le digo, quédate con nosotros. No, este no más bien no quería que se fuera. No van a dañar el negocio. Ay, Dios mío. Y Jesús no le dice amar. No dijo a Jesús, bueno, como el endemoniado ya quedó libre, trae la semilla. Aquí. Ofrenda en el altar. Trae la semilla de libertad. Pare de sufrir, traiga su ofrendita aquí porque usted ha quedado libre, tiene que pagar porque Dios no daré a Jehová nada que no me cueste nada. Es gracia. Gracia es gratis. Cristo no le cobró ni medio del Señor. Ahora, si Él le hubiera ofrendado, eso es otra cosa. Él agradecido, tal. Pero no estaba cobrando nada. Como hoy tienen un negocio con la libertad y la gracia de Dios. Qué terrible. Bueno, estamos en el versículo 18. Al entrar él en la barca, o sea Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. O sea, testifica a tu familia y como ha tenido misericordia de ti. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que era la región de Gabara, o
o era lo que se llama el estado, Decápolis. Publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. No solo se fue a la familia y a su casa, sino a toda la ciudad. ¿Cuánto hemos recibido un milagro? Yo me recuerdo cuando los demonios salieron de mi vida. Yo sí recuerdo eso. ¿Cuánto hemos recibido un milagro, una obra? Entonces hay gente que, pastor, yo no sé, es que yo no sé predicar el evangelio, es que yo no sé teología. ¿Y acaso usted necesita teología para predicar? O sea, usted lo que le va a contar a la gente es lo que Cristo ha hecho en su vida. Cómo le sanó, cómo le libertó, cómo le restauró la familia, qué sé yo. Lo que el Señor haya hecho. O sea, porque no puede callar un corazón que tiene a Cristo y que ha recibido una obra de libertad en su vida. Testificar. O sea, yo te digo que Cristo es real porque cambió mi vida. ¿Entiendes? Tenemos un testimonio que contar. Cuéntame. Así predica. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. La semana que viene continuamos con el versículo 21. Y en el caso de ustedes que están en el Táchira, Se viene otra vez. Tierra Santa, se vienen para acá otra vez. Pueden escucharnos por la página web. Ahí tenemos todo en audio, en la sección Escudriñando junto a las Escrituras. Aquí está la página web, o se la da bueno, entre ahí, en la sección tenemos todos los capítulos de Mateo y tenemos ahí, explicamos cada cosa y usted síguenos, siga la lectura bíblica. Porque ¿qué pasa? Estamos en un tiempo de apostasía, mi hermano. ¿Qué es apostasía? Hacer volver atrás o negar la fe en el sentido de falsas doctrinas. Y Cristo nos enseñó, nos dejó los evangelios, usó los apóstoles para dejarnos su palabra, para guiarnos. Si estudiamos las Escrituras, nadie nos puede engañar. Nadie. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, te damos gloria y alabanza. Pedimos perdón si hemos pecado, llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Gracias por libertarnos. Creemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre para ser libres, para borrar y limpiar nuestros pecados, que resucitó el tercer día para darnos vida eterna, que introdujo la inmortalidad y la vida eterna. Gracias, Jesucristo, por tu poder libertador, por tu gracia. Gracias porque viniste predicando el Evangelio, trayendo libertad al cautivo, con el poder del Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu, úngenos con tu Espíritu, bautízanos con tu Espíritu, a fin de que con poder prediquemos el Evangelio y traigamos libertad al cautivo, tal como usted lo ha hecho con nosotros. Liberta vidas a través del Evangelio. Úsanos con poder, llénanos del Espíritu, úngenos con el Espíritu. Te damos gracias por esta enseñanza. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que nos ilumine el entendimiento para comprender la revelación. Te damos gracias por esta sección Escudriñando junto a las Escrituras. Estamos aprendiendo mucho. Síguenos enseñando, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares y bendice a todos los que nos escuchan a través de la internet. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.